Buenas noches, buenos días a todos los que estén dando vueltas por acá. Estamos en este reencuentro para este nuevo episodio de Grita en la Noche. Hoy nos reunimos para charlar de la última película de los hermanos Onetti, 1978, que se estrenó hace más o menos un mes en salas comerciales, pero que viene teniendo un recorrido, no diría bastante extenso, pero de hace algunos meses por diferentes festivales como el Rojo Sangre y el Festival de Mar del Plata. ¿Cómo les va? ¿Qué Hola gente, tal? ¿cómo están? Buenas noches a todos. La idea es entonces poder Bien, comentar la película, qué nos pareció la película y bueno, cómo la podemos poner en contexto con otras películas del cine de terror argentino que tratan un tema tan ríspido como el que trata 1978, que siempre es polémico, no por el tema en sí, porque el cine argentino hace muchísimas películas sobre ese tema, sino por el género, desde el cual lo toca. exacto. Y no siempre fue bien valorado y siempre se discutió si el cine de terror o la comedia, para el caso, puede tratar este tipo de temas. Básicamente la película justamente trabaja, para las personas que no la vieron, y pues, supongo que si están viendo esto porque vieron la película. Eh, la película trabaja justamente sobre Queremos creer que sí. Sí, Ojalá. vean la película, vean cine de terror argentino también, ayudemos entre todas las personas a que se difunda el cine de terror argentino. Y bueno, la película justamente trata sobre la última dictadura militar y qué es lo que sucede en un lugar en donde se chupó a la gente y qué es lo que pasa cuando ese terror, que ya de por sí la situación es terrorífica, qué pasa cuando ese terror se ve incrementado por la presencia de un terror sobrenatural. Y un aspecto de la película que me parece interesante es cómo está dividida como en dos franjas claras, bien delimitadas, que es, acá va a haber spoilers, ¿no? ¿Hablamos con spoilers o nos cuidamos? ¿Cómo hacemos? Sí, Sí, totalmente, sí, 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 totalmente. sí. La No, película no, está no. No la hay película manera de cuidarse. No, no, no ya hay sé. manera, sino como si no, no podemos hacer esto. Eh, la película es Claro. básicamente la mitad realista, sin elementos fantásticos, y de repente en la segunda mitad aparecen juntos todos los elementos fantásticos, terroríficos juntos. No sé qué les pareció a ustedes la película. Yo, a ver, coincido con esto de que la película está separada como en dos partes muy marcadas, que puede ser positivo o no, me parece que eso quedará como medio a definición de cada uno, desde su propia como subjetividad, si les gusta este cambio de registro. Eh, en relación a lo que vos decías, Fernando, hay dos cosas que me parece que son importantes. La primera tiene que ver con que el cine de terror argentino no profundizó en estos temas y que el hecho de que se empiecen a explorar los horrores reales para trabajar los horrores de la ficción ya de por sí es interesante, ¿no? Eso tenemos que aplaudirlo porque está bueno poder explorar esos temas que el terror no había explorado de manera tan profunda. En mi opinión, este cambio de registro que sea como de unos primeros 20 minutos muy vinculados a lo que es la historia del cine y dictadura, ¿no? Bueno, la representación de la tortura a la que estamos acostumbrados en un género no terrorífico, ¿no? Como más asociado al drama o al histórico, y el paso hacia lo sobrenatural se me da como un poco atropellado, como que siento que hay algo que podría haberse separado en dos actos tranquilamente y que no hubiera afectado el resultado, pero que al no estar separado tengo la sensación de que hay algo que entorpece un poco como el desarrollo de la película. Siento que el horror aparece medio de golpe y medio metido Sí, como con que no está pinzas. el puente hecho, ¿no? No está como construido ese puente para llegar a lo sobrenatural. Es como que hay un cambio, un switcheo ahí en el medio en el que de golpe la película es totalmente, se suscribe totalmente al género terror, pero antes había Exacto, evitado hacerlo. exactamente. En el Sí, sentido de yo que... creo también que la película es compleja, como... Sí, 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 Mariano, dale. perdón. Perdón. Sí, sí. Ah, bueno. No, no, lo que decía es que en relación a lo que decían ustedes dos, también pensaba que es interesante porque es una película que tiene mucha tela para cortar, independientemente de si nos haya gustado o no, porque creo que en este caso la película es importante el tema de si nos gustó o no y la valoración también como emocional de la película. Creo que ese es el costo que tiene el ser de las pioneras en trabajar
estas cuestiones traumáticas nacionales. Digo de las pioneras, pero hay otras también. Historia del Oculto trabaja esta cuestión. Otros traumas nacionales como Malvinator podemos pensar también, que ahí ya tenemos otra tela para cortar enorme y que no nos vamos a meter en eso, quizás otro día si tengamos ganas de hacerlo. Pero creo que entonces como es una película que de algún modo articula como algunas memorias colectivas que son bastante dolorosas, creo que por eso hoy me ponía a leer críticas de la película, a ver qué se había dicho y qué no, y la verdad que el revuelo fue muy grande. O sea, por un lado, todo un sector de gente un poco, me interesa el tema de la recepción entonces, como un montón de gente, por un lado, un poco más joven, entrando como con mucha facilidad en la película, y después otro sector de la crítica que quizás también la empieza a pensar como, bueno, como a ver cómo se utilizó, cómo es que se metió esto en el terror, de qué manera se utilizaron los ambientes, la cuestión del verosímil, que en el terror sabemos que está suspendida la cuestión del verosímil, es el género que te pide abiertamente que suspendas eso, pero sin embargo al tratarse de un hecho que todos conocemos, sucede que necesitas algunas cosas también del verosímil para sostenerte ahí adentro de la película, por más que vos sepas que están trabajando terror. Hay algunos momentos en los que se construye muy bien eso, como es al principio, sobre todo la primera escena, esa del juego de cartas, por ejemplo, donde el verosímil Excelente. está muy bien, y después eso se va abandonando, excelente, y después eso se va abandonando con el tiempo y vamos a encontrar líneas de diálogo y demás que a veces nos expulsan un poco de esa cuestión, ¿no? Como una embarazada entregándole el hijo como si fuera algo copado, darle el hijo a un represor y demás, y nos empieza como a expulsar un poquito de eso. Pero no lo estoy pensando por ahora desde un punto de vista moral ni nada, sino con ese vínculo que tenemos con el hecho y cómo opera a la hora de recibir la película. Entonces me parece que es una película compleja para desglosarla y para pensar en la posibilidad de hacer una crítica y demás. Y eso me parece por lo menos interesante. Yo creo que tiene que ver también con el hecho de que la película, y en eso es valiente, se anima como a agarrar ciertas imágenes o ciertos tropos de la dictadura, la mujer embarazada secuestrada, los detenidos, los bebés Sí, nacidos en cautiverio, y los pasa como por el filtro del terror. Pero volviendo a lo que decís vos, también me parece que sin caer en una cuestión moral, sí se planta ideológicamente y es ahí donde por ahí nos hacen ruido ciertos usos de esas formas, de esas imágenes como tan atravesadas por nuestra historia, que podrían, para generaciones por ahí que estuvieron más cerca de la dictadura o que sí. están más interesadas en el tema, resultar un tanto problemáticas, ¿no? Perdón, Cane, no solo también por parte de las imágenes, sino en muchas ocasiones por el diálogo también, o por fragmentos de Claro. diálogos en los cuales por ahí se apela a latiguillos sí, a latiguillos que por ahí se pueden relacionar con la actualidad, o con otras formas del decir que por ahí a las personas que vivieron la época las aleja un poco tal vez de la empatía con los personajes. Claro, y es el riesgo un poco, ¿no? De trabajar con un tema que está tan enraizado, que está tan vinculado con nuestra historia. Por eso digo, Sí. está bien lo que decía Kane antes en ese sentido fue valiente el intento. Es una Y sí, posibilidad de película que quedó ahí que fue valiente. porque se anima de alguna manera como a, no digo que esté bueno igual esto, pero que se anima de alguna manera a construir un chico final que es Sí, un militar que está en un centro clandestino de detención y que entre comillas es el bueno de la película, ¿no? Es el que va a asistir a las víctimas, es el que va a asistir a esa mujer embarazada y que finalmente va a hacerse cargo de ese bebé. Entonces, ahí es donde me parece que la película abre un montón de debates que para mi sorpresa no se dieron con tanta profundidad como quizás yo esperaba que se dieran. No sé qué les pasó a ustedes en relación a eso. sí, por eso es interesante el tema de la recepción y leer, por ejemplo, las críticas que se escribieron sobre la película. Yo coincido con eso, como que en gran parte hubo como una crítica que sobrevoló el tema y que solamente festejó esta posibilidad de hacer una película sobre este hecho traumático de la historia argentina. Y por otro lado hubo como mucho más, en casos más aislados, como una pregunta por la película, ¿no? Como una pregunta por, bueno, ¿cómo son esas posibilidades de hacer esto? ¿De qué manera se trabajó y demás? Y sí, es complejo. La idea de que un represor sobreviva, por ejemplo, te para en un lugar específico y es difícil de moverse de ahí porque no hay al sobrevivir no hay una crítica clara, digamos, a la figura, entonces no se subvierte el poder y en todo caso hasta tenés como el riesgo de reproducirlo, ¿no? De replicarlo. En ese sentido
es interesante pensar las recepciones y pensar también para nosotros, que somos gente ya de 40 años, alrededor de los 40, aunque nos cueste pensarlo de esa manera, aunque nos sintamos jóvenes, eh, también, ¿no? En cómo recibimos las películas y cómo analizamos las películas también, porque a veces las películas no están dirigidas a nosotros. Entonces también es como todo un ejercicio crítico el pensar hacia dónde está dirigida la película, cómo está pensada y a quién le habla esa película. Y las películas ahora están hablando de otra forma. Y nosotros también tenemos que entenderlo eso y ver cómo nos paramos frente a este nuevo interlocutor que plantean las películas. Tomando Tal un... cual, ¿no? Porque No, dale, Perdón, Fernando. dale vos, Emilio. No, no, dale, dale. No, no, leyendo igual que ustedes algunas críticas en las redes, eh, noto que es muy difícil para la crítica colocarse en... Siempre se ponen de un lado u otro de la grieta. Es muy difícil pensar qué pasa cuando hay un poco más de ambigüedad, cuando se labura más en lo liminal, cuando se trabaja más en el intersticio de esa grieta, ¿no? Me parece que también pasa eso. Permitir la pregunta, como que está muy complejo permitir la pregunta, ¿no? Como que hay algo como que nos Claro, repele a todos de permitirnos preguntar cosas sobre la película. claro, porque nos ubica en un lugar muy incómodo. Exacto, Y es exacto. difícil pararse desde ese lugar porque confluyen todas las miradas o todas las miradas contra lo que vas a decir, obviamente. Entonces es muy difícil. Exacto. Pero cuando, por ejemplo, cuando Mariana hablaba del verosímil, lo del verosímil es interesante porque a nosotros nos toca de cerca y en realidad estos aspectos traumáticos están en muchas películas que nos llegan de otros países y ahí nosotros no le reclamamos tanta veracidad. No nos importa si habla de Vietnam, si habla de la Claro, guerra de no sé qué país chico, etcétera, etcétera. Acá sí, el verosímil es más sangra y es más carnal porque nos toca de cerca y porque además sabemos que es, y acá sí quiero retomar algo que decía Ailén Canela con respecto a las películas, que ella mencionaba, bueno, es una película que se anima a un tema que no aparece recurrentemente, también porque hasta cierto punto no se lo dejó, porque se supone que si vos vas a trabajar dictadura tenés que hacerlo desde el documental o desde una posición ética seria, y una posición ética seria es en el terreno del cine, el documental o el drama serio. El claro. género está como prohibido porque vas a rebajar el tema y entonces se le impide acercarse al género a esos temas. Ya que todos sacan la edad, así como si nada, yo me acuerdo cuando se estrenó, que son todos tan jóvenes acá, todos se aprovechan de mí, me acuerdo cuando se estrenó Aparecidos. Sí, Aparecidos tuvo pésimas críticas acá. Acá, y yo las leí, tuvo pésimas críticas. Y las críticas decían lo mismo. Básicamente lo que decían las críticas era cómo se va a trabajar el tema de los desaparecidos a través de la idea del fantasma y del terror. Ahora, acá le dieron con un palo. Afuera funcionó bastante bien y la crítica la trató muy claro. bien. Toda la crítica de afuera, podía haber críticas negativas, pero estaban relacionadas con lo formal, que el argumento, que se cae, que esto, que aquello, que no sé, pero no estaban hablando del tema. Acá todas las críticas, todas, la destrozaron porque cómo va a hablar de la dictadura a través del género del terror. Afuera, que no tienen que enfrentarse a ese verosímil, vieron la película Claro. como que es un hecho... Claro, lo que pasa también ahí, sumando lo que vos decís, es que tenés a un director español, o sea, la mirada externa sobre la historia propia, sobre la propia historia, que eso también debe influir, y también hay que reconocer que, por lo menos hasta que apareció Cuando se echó la maldad, la crítica periodística ya de por sí partía de la base de que una película de terror argentina iba a ser mala. Y Sí, no solo Claro. Argentina, una película de terror es solo, como dice Mariana siempre, que nos reímos entre nosotras, para amantes, esta es para amantes del género, ¿no? Como burlándonos de lo que se dice siempre cuando, bueno, esto no sabemos ni qué decir porque le gusta solo a un determinado grupo de la población. Y es una pena porque la verdad es que está bueno pensarlas en términos de representación. O sea, Claro. pensar cómo la mirada de la afuera construye la idea, en el caso de Aparecidos, de los desaparecidos, y cómo en 1978 recupera estas figuras tan emblemáticas
de la lucha por la memoria y cómo las utiliza en un contexto donde lo sobrenatural aparece. Yo creo igual que esto que decíamos antes, ¿no? La valentía es importante, es interesante que empiecen a aparecer ejercicios de filtrar la historia o pensar la historia desde las lógicas del terror, pero también creo, como habíamos dicho antes, que se queda medio camino en lo sobrenatural porque aparece de manera muy torpe en el desarrollo, ¿no? Como que, bueno, listo, sí, secuestraste a un grupo de satanistas, de golpe el niño es el anticristo, de golpe vuelven los muertos de la tumba como si fueran zombies. Digo, hay como tantas cosas que ni siquiera llegan a ser ideas concretas, ¿no? Porque me parece que ahí es el problema, o sea, yo creo que no hubo un detenimiento en pensar toda la carga emotiva e histórica que cada una de esas figuras tenía detrás, ¿no? Porque ahí sí no podemos hacernos los tontos, o sea, ahí hay que reconocer que quizá como mínimo hay un posicionamiento ideológico por parte de los directores. Y ahí tenemos que plantear un poco lo que decía Emiliano, bueno, también habilitemos como la posibilidad de preguntas, habilitemos la posibilidad de que existan otras miradas. Pero volviendo a lo que decía antes, me parece que es una mirada otra que no está en línea con los discursos de los últimos años, sino que está más en sintonía con los discursos del hoy, con juventudes del hoy que quizás no están tan atravesadas por la historia argentina medianamente reciente. Entonces, esto que para ahí a nosotros nos hace ruido, el final, la figura de la embarazada, el bebé nacido en cautiverio, en generaciones más nuevas, con un poco más de desconocimiento de la historia, pasan completamente inadvertidas, ¿no? Sí, un pequeño, brevísimo paréntesis, pero no puedo dejar pasar lo que dijo Ailén, porque con respecto a la crítica y del cine de terror, si hay algo que a mí me irrita mucho de la crítica en general es cuando hablan de películas de terror y dicen, es una película más o menos mala, qué sé yo, pero bueno, a los fanáticos les va a gustar. Es esa mirada tan Sí. peyorativa, ¿por qué nos va a gustar si es mala? Si vos mismo estás diciendo que es mala, ¿por qué da por sentado que a nosotros nos va a gustar como nosotros consumimos todo? A la gente que consume dramas, a la gente que consume documentales, no le van a decir, es un documental mal hecho, pero a la gente que le gusta los documentales le va a gustar. Se da por entendido que si la película es mala, a una persona que consume documentales, comedia, dramas, si es mala, no le va a gustar. Los que consumimos terror, de alguna manera, comemos de todo y no sabemos distinguir entre algo bueno y algo malo. Eh, Pero esa construcción se llevó por muchísimos años. Eso que dijo antes Cane, de que nosotras nos reímos a veces de esa idea de para amantes del género, viene de ser chiquitos y estar viendo el noticiero y decir, ahora van a venir a hablar de las películas, estar esperando que hablen de una película de terror, y Catalina Druis decía, para amantes del género, y no te decía nada de la película de terror. Y después hablaba 10 minutos de otra película y decías, pero ¿por qué a mí no me explican nada de la película que quiero ver? Y tiene que ver con eso, con que hay una construcción como que aquel que consume terror en realidad no sabe nada de cine, no le interesa el cine. Quiere ver cosas emocionales, así como el que quiere ver comedia. El que quiere ver comedia también es otra especie de tarado, como podemos ser nosotros, que les gusta otra cosa. Entonces, eso es una construcción que ahora de a poco la estamos pudiendo como desarmar, me parece, pero igualmente creo que también es medio una cuestión de nicho esa idea que tenemos nosotros de que esto se está bajando, que la gente está entendiendo más, que después de cuando acecha la maldad sí. las cosas cambiaron. Medio que es algo que nos queremos hacer creer nosotros mismos, pero la realidad es que vos hablás con el común de la gente y eso no cambió, seguimos siendo los mismos tarados para los demás. Eso también hay que hacerse cargo de que sucede de esa forma y no dormirnos en los laureles de ahora tiene otra aceptación. No, hay que hablar seriamente de películas de terror porque nadie lo piensa de otra manera. Lo siguen pensando como lo pensaba Catalina Druy en los 90, probablemente. Por lo menos una gran parte de los críticos. Sí, estoy de acuerdo que nosotros también estamos en una suerte de microcosmo en donde pensamos Claro, que todo total. no sé si están así, no sé si están No, así. Esa idea de que, bueno, esto es para gente de terror, me parece que sigue prevaleciendo. Y eso también es lo que le juega en contra a una película como 1978 y cualquier película que quiera tratar un tema como la dictadura. El problema, retomando un poco lo que decía Ailén al principio, es a mí reconozco que la película no me terminó de convencer por los mismos temas que estaban diciendo ustedes tres, que es el segundo desarrollo, y creo que Ailén la acertó bien cuando dice que las ideas están como sueltas. Está bien armado toda la primera parte y después empieza a aparecer como lo sobrenatural y son piezas sueltas que no están puestas en una mitología, en una idea clara, y ahí se deshilacha un poco o bastante para mí
la historia. Lo rescatable, y creo que en eso estamos bastante todos de acuerdo, no solamente es que se hable del tema, es que si no se habla del tema, si un tema no puede entrar en la comedia o no puede entrar del terror, es porque el tema es tabú. Sigue teniendo, está rodeado de lo tabú, entonces nunca se va a poder hablar con profundidad del tema. Y el tema tiene que ser manejable y tiene que entrar en la agenda cultural para que se discuta desde otros aspectos también. Si no se puede hablar desde la comedia ni el terror, es porque es un tema del que aún hoy no se puede hablar del todo. Claro. Sí, pero la No, y película también además tiene que ser accesible y tiene, perdón, Cani, y tiene que poder habilitar también esos debates que decía Emiliano antes, ¿no? Porque también está esa cuestión que decía él, como que todo se para de un lado, de una grieta y demás. Entonces, tampoco con la bandera de, bueno, el terror puede hablar de lo que quiera y demás, vamos a no hacernos preguntas sobre la película. También me parece que ahí hay como un límite medio peligroso, porque había como un consenso medio de que si cuestionabas algo que tenga que ver con algo que podían llegar a relacionar con la cuestión moral de la película, con la problemática moral que implica la película, ya era, bueno, no entendiste nada, es una película de terror y no sé qué. No, tiene un posicionamiento que para mí para nada puede ser inocente. ¿Sí? Ese final no puede ser inocente de ninguna manera. O sea, la elección del superviviente no puede ser inocente, porque aparte creo que si decimos que es algo inocente y que es algo que fue corriendo con la historia y demás, es menospreciar a los hermanos Onetti, es ponerlos en un lugar en el que tampoco quiero ponerlos, porque son dos autores, son dos creadores, no los podemos poner ahí. Entonces, me parece que ese es el tema, el habilitar la pregunta es también poder preguntar por las implicancias políticas de la película, ¿sí? Porque el cine de terror tiene como todo dado, es casi como un privilegio que tiene de poder tratar temáticas súper complejas. Nosotros eso lo sabemos bien, no vamos a volver a Robin Hood, pero nosotros lo sabemos bien eso. O sea, que puede trabajar esas cuestiones, puede trabajar lo indecible de forma como muy orgánica, pero en este caso hay un montón de cosas que ellos decidieron poner sobre la mesa que, la verdad, tienen que poder habilitar al debate. Entonces, estos encuentros ojalá se den mucho más en ese sentido, porque la película tiene un peso político y tenemos que poder sí. debatirlo y No, hablarlo. y aparte, en relación a lo que decías de Robin Hood, o sea, hay una clara intención de ubicar a todas las imágenes asociadas a desaparecidos, mujeres embarazadas, detenidos torturados del lado de lo monstruoso, ¿no? Digo, porque son Sí, esos los que se convierten, son esos los que son exacto. satanistas, son esos los que se convierten en zombies, son esos los que terminan matando a sus propios compañeros. Entonces, la película como que por fuera del final, que es como para mí la parte más obvia en la que siento que hay una cuestión ideológica que hay que resolver y que hay que charlar, va dejando pistas de que el final no es un accidente. La elección del militar Por eso. bueno como Final Boy no es un accidente. No sé, pongo un ejemplo que para mí fue muy claro cuando lo empecé a ver. Esta separación en dos partes, de un primer momento de 20 minutos en los que se nos muestra de manera casi documental la tortura sobre el cuerpo de los detenidos, en contraposición con toda la secuencia en la que los militares son asesinados por parte de estos bichos sobrenaturales, que son los detenidos, que vuelven de la tumba, o sea, los torturados, desaparecidos, enterrados, que vuelven de la tumba para matar a sus propios compañeros. Y cuando matan a los militares, pasa fuera de cámara o hay elipsis. Entonces, ahí Claro. me parece que es donde Deciden la cómo mostrarlo. ideología, claro, y eso es lo que hay que charlar, porque si venimos diciendo, no nosotros, ¿no? Digo en general, si venimos diciendo, festejemos que una película se anima a representar la dictadura, también analicemos cómo representa la violencia. Porque por lo que yo siento, por lo que yo veo, hay una representación desmedida, casi cercana al torture porn en los primeros 20 minutos, y después Sí. el resto de la película opera sobre la sutileza. Bueno, sí, los monstruos castran a uno de los dictadores, pero no se ve tanto. No vemos su cara cuando es torturado, solo vemos el resultado. Entonces, en términos de representación, la película también construye ideología. Y ahí es donde tenemos que pararnos y decir, bueno, está buenísimo que este tema empiece a aparecer sobre la mesa, pero también tenemos que ser conscientes de que esas imágenes y esos tropos que forman parte de nuestra historia están cargados de tanto sentido que no se los puede usar de cualquier manera, ¿no? Así con tanta liviandad, por decirlo de alguna manera. Ah, una embarazada zombie, o un bebé desaparecido del anticristo. Claro. Parece que ahí hay que meterse como un poco más en la historia y pensar que esa figura que significa una cosa para el cine de terror,
Acá, por su relación con la historia, significa también otras, ¿no? Como que está muy pegada de otros sentidos. Cane, te pregunto, o les pregunto a todos y todas, ¿hay diferentes grados de violencia o jerarquización de la violencia de acuerdo con de dónde viene la violencia o quién la practica? Sí, para mí sí. Primero Y que hay un sí, detenimiento mucho mayor en la violencia, en la primer parte de la película, donde está delimitado esto, bueno, hay como sobre los cuerpos precisamente de los secuestrados y demás, y después deliberadamente, y como decíamos antes, sin ninguna inocencia, se decide como ir sobre eso de formas que son diferentes, fuera de campo, de otras formas. Entonces ahí tiene que haber una intención como con un grado de violencia dependiendo de dónde venga, y ahí está esa construcción de sentido que tienen todas las películas y en las cuales hay que detenerse para poder comprenderlas del todo. Sí, hay una cuestión ética de cómo mostrás la violencia, los grados de violencia que mostrás y sobre quién. Vos podés elegir Exacto. mostrar tal escena y otra no. Perfecto. A lo mejor no querés cargar tanto con tantas escenas de violencia seguidas, pero también tenés que detenerte a pensar, entonces, a examinar cuáles mostraste, cuáles no, hasta qué punto y a qué apuntan. ¿Por qué algunas sí, otras no? ¿Por qué tal personaje muere muy rápido y otros son torturados lentamente? Esos son también límites éticos eh, que vuelve a lo mismo, por estar en Argentina se corren más o nosotros corremos detrás de esos límites éticos y los observamos en la película. Acá también queda que para mí una última cosa para explorar, que es, ¿se puede ver como película de terror sola? Pensemos en El Eternauta, que ahora ya se está por estrenar. ¿Se puede ver como ciencia ficción? Porque, por ejemplo, El Eternauta, yo siempre leo Claro. exámenes ideológicos del Eternauta, que me parece, es clarísimo, no nos vamos a poner a discutir eso. Eh, y el Eternauta, o se puede examinar, estudiar solamente como ciencia ficción. Esta película se puede analizar, 1978, se puede analizar como película de terror y nada más, o es imposible. Y yo creo yo que en nuestro creo que contexto es, no, claro, en nuestro contexto no, afuera sí, pero probablemente uno claro, llegaría a la conclusión de que es una película mala. Por, también, justamente por claro. esto que decíamos antes, pero no por lo ideológico, sino por la construcción del horror. O sea, de la nada todo aparece. O sea, es como levantar una piedra y que aparezcan bichos bolitas. De la nada aparece un grupo satanista, de la nada aparecen los zombies, de la nada. Entonces, Es que es una película aparte de 60 minutos, como hiper corta también. claro, pero uno no puede verbalizar qué es lo terrorífico de la película sin No. mencionar la tortura. O sea, si vos sacás la tortura, ¿qué pasa en términos sobrenaturales? ¿Cuál es la historia sobrenatural de la película? O sea, nada. O sea, es un grupo de personas que están haciendo un ritual, el ritual se ve interrumpido por la llegada de un grupo de secuestradores, se desata el mal en el centro de detención, el bebé que es el anticristo es rescatado y termina la película. No hay, mi sensación es que no hay una historia en términos de horror. Por lo menos me cuesta contarla si quiero dejar la parte histórica afuera. Entonces ahí digo, bueno, si respondo a la pregunta de Fernando, para mí no sé si se la puede leer desde el terror y si se lo hace es una película un tanto torpe para eso. Sí, Creo yo que creo que tampoco se la quiere, tampoco quiere que, perdón, sí. tampoco quiere que se la lea de esa manera, porque si vamos a la comunicación de la película en todos lados está pensada de esa manera y comunicada de esa manera. De hecho, es la noche del partido, en el mundial, o sea, todo se centra en eso. Entonces sería muy difícil poder sacarla, más allá de que nosotros tenemos como la cuestión de la conexión emocional como argentinos con el hecho. De todos modos, la película se apoya sobre esto todo el tiempo, sobre este trauma argentino. Entonces no lo podemos separar de ninguna manera, porque ellos la quieren comunicar así, ellos la plantean así y la sostienen sobre eso y nosotros no podemos percibirla de otra forma. Como decía Cane, afuera las cosas serán diferentes, se percibirá como una película torpe, una película que no llegó a generar lo que quería generar y nada más, pero para nosotros tiene otra lectura y que es inevitable, la verdad. Y no sería ético de nuestra parte no hacerla esa lectura también, por otro lado. Claro, como argentinos estamos obligados a hacerla. Claro.
Em, Sí. una última cosa me parece Mm, de mi parte, una última cosa de mi parte. Creo que Sí, esa segunda parte de la película, que creo que estamos todos de acuerdo en que es la más floja, a mí me pareció realmente floja. Creo que también hay la idea de una suerte de homenaje a Hellraiser y Evil Dead, la idea de hacer un caos de puede monstruos y ser. escenas en donde aparecen diferentes criaturas en diferentes momentos, quizás sin demasiado ligazón entre sí, y creo que la película trataba de ir para ahí. Lo que pasa es que vos tenés toda una primera parte realmente bien construida, también te puede no gustar, pero está bien construida, y es como Sí, dice sí, sí. Canela, no sé, de repente aparece todo sin demasiado sustento, y recordemos que Evil Dead, desde que arranca, es una locura, si se quiere. Y esta es como una película muy realista y de Claro. repente salta una locura que no sostiene lo anterior. Y ahí hay un corte y un cambio de registro grande que no funciona. En mi humilde opinión, no funciona. Sí, coincido. yo Coincido, también. coincido, también Igual, coincido con esas referencias que citaste, porque además ellos son grandes citadores de otras películas, los Sonetti, así que con sus producciones anteriores, Abracadabra y demás, como que hay como un apego también a citar otras pelis, así que probablemente vengan de ahí las referencias. Sí, hay un gran y, apego a y citarciano. sí, y coincido con algo que mencionaste vos, Fer, que es esta cuestión de que técnicamente la película es muy bella, está muy bien hecha, en términos, o sea, uno ve los efectos y son muy buenos, y además me parece que tiene como la doble ventaja de que incluye actores excelentes, o sea, Sí, todos los totalmente, actores que, Portalupi, claro. todos, o sea, estamos hablando de personas que estuvieron en películas nominadas al Oscar, o sea, para hacernos así como los exagerados, pero digo, ese nivel de actuación. Que también es interesante que se empiecen a abrir estos espacios, que se empiece a reconocer el valor del género eh, por sus actuaciones, ¿no? Sí, hay que reconocer que está muy, muy bien actuada y se ve muy profesional. Teniendo en cuenta las dificultades del cine argentino y ni hablar del cine de terror argentino, es realmente una película profesional, con todo lo que eso conlleva, desde buena actuación hasta Coincido. buena fotografía. Exacto. Sí, sí. Bueno, ¿quedó algo por decir de la peli? ¿Algún comentario que les haya quedado en el tintero? No podemos ir redondeando acá, agradeciéndole a las Bárbaro. personas, recomendándola una vez más que la vean. Apoyemos al cine de terror argentino que está bastante huérfano y necesitamos impulsarlo más. Y de última, si no les gusta la película, bueno, ¿cuántos bodrios yanquis vieron? Un montón. Entonces, bueno, vean una película de terror argentina y después dicen, che, era mala. Y no hay problema. Pero apoyemos también porque si no, se hace muy difícil para autoras y autores salir a decir incluso yo quiero hacer una película de terror porque le van a poner trabas de todos lados. Entonces, apoyemos eso. Bárbaro. Bueno, gracias a los que hayan llegado hasta el final. Hasta luego, gente. Hasta otro Sí. próximo encuentro. La Nos vemos. próxima.